Estoy en Autos en París y estos pasillos por los que estoy caminando son ni más ni menos que los del Conservatorio de Citroën. Acá está la reserva de Citroën de todos sus modelos a través del tiempo. Más de 400 autos en este galpón, podríamos decir, de 6.500 metros cuadrados. Y hay autos que fueron usados, hay autos que nunca se rodaron, hay prototipos, hay autos de carrera. Es un lugar maravilloso para recorrer un poquito la historia de esta marca, que además fue una de las compañías automotrices más innovadoras de Europa, gracias en buena parte al espíritu creativo y audaz de su creador, André Citroën, un ingeniero que nació en 1878 acá en Francia y que se ha caracterizado por siempre ir un paso adelante de los demás. Y ya desde el emblema de la marca hay particularidades. Vení que te muestro porque es muy interesante. Y con esto empieza todo. Te cuento que la madre de André Citroën era polaca. Él había viajado a Polonia en el año 1900 y conoció el sistema de engranajes a chevrones. Chevrones son estas V invertidas que es en realidad un símbolo de la heráldica o de algunos alfabetos como el francés, pero bueno, acá con estas V invertidas se puede decir que este era un engranaje de chevrones, pero el que se usaba en los molinos de harina de Polonia era de madera. Entonces él patentó un sistema similar de acero para las maquinarias industriales. Y años después, cuando fundó su marca de automóviles, se inspiró en su primera patente para definir el emblema del doble chevron de Citroën. Antes de que Citroën fundara su fábrica de engranajes en 1913, había estado trabajando para la automotriz Mors y quedó fascinado cuando en 1912 viajó a Estados Unidos para visitar ni más ni menos que a Henry Ford y su fábrica con la cadena de montaje. Recordemos que Ford patentó la producción en serie, es decir, un producto, en este caso un auto que iba corriendo a través de una línea siempre en movimiento para ir incorporando sus piezas y terminar obviamente todo ensamblado al final de este recorrido. Citroën quedó tan maravillado de ese sistema de producción que lo implementó en fabricación de municiones durante la Primera Guerra Mundial, y con toda esa experiencia en 1919 funda su compañía de automóviles absorbiendo aquella vieja empresa Mors donde había trabajado y comienza a producir el Tipo A, su primer vehículo, y con la técnica de la línea de montaje fue un éxito brutal. Producía más cantidad de autos que Renault y Peugeot, dos marcas establecidas, juntas. Y mira, ahora estoy leyendo acá justamente las características del Tipo A. Era un auto muy liviano de 800 kilos con una potencia modesta de 18 caballos nada más. Era un motor muy chiquitito de 1,3 litros y se construyeron ni más ni menos que 28.400 unidades. Este auto a mí puntualmente me vuelve loco. Es el C6 de 1929, el primer Citroën con motor de 6 cilindros. O sea, es un auto con mayor porte, es un auto de gran lujo que inclusive tiene separado el espacio del chofer y el acompañante del habitáculo trasero, que es donde iba seguramente muy confortable el dueño del auto. Seguimos avanzando y nos paramos en 1934. En esta época Citroën ya era el cuarto productor de autos del mundo, era una máquina imparable de fabricar autos, y ese año presenta el Traction 7A. Este fue el primer auto del mundo en producción en serie en adoptar tracción delantera, algo que después iban a replicar muchos constructores y hoy prácticamente es la gran mayoría de los autos en producción. Y ahora avanzamos hacia uno de los grandes hitos de Citroën y también de la industria mundial, el Citroën 2CV. Pero te cuento que en 1934 Citroën estaba sumida en una enorme crisis financiera con grandes deudas, a pesar del éxito que había tenido este nuevo modelo de tracción delantera. Así que finalmente la empresa quiebra y lamentablemente un año después, en 1935, Citroën muere afectado por una grave enfermedad. Y en 1937 la empresa de neumáticos francesa Michelin compra la compañía Citroën y retoma un proyecto que estaba ya en curso, el de un auto económico, accesible para el gran público, liviano y que fuese también apto para la familia. Un concepto similar al del escarabajo alemán, pero con un formato distinto. Finalmente se presentó en 1939 cuando se construyeron 250 prototipos.
y uno de ellos es este. Y si te fijas, tiene la forma del 12B, pero es todo mucho más simple, inclusive tenía partes en aluminio y bueno, finalmente después el modelo definitivo se pulió todo este diseño y terminó derivando en este, un auto divino, atractivo, simpático y por sobre todas las cosas un clásico que ha trascendido todas las épocas. Este es el primer 2CV de 1950 y está acá también en un estado de conservación superlativo. 5 años después, Citroën también rompía todos los moldes y creaba otro suceso con el lanzamiento del DS, un auto ya más grande, de extremo confort, con un diseño impresionante que bueno, se convirtió entonces en un auto revolucionario para su época y es hoy considerado uno de los 5 autos más emblemáticos de la historia del automóvil. Y además de ese diseño futurista, aerodinámico, que era algo muy impactante para la época, tenía también soluciones muy innovadoras, como por ejemplo la suspensión hidroneumática, una suspensión que se autonivelaba para otorgarle al auto de la misma manera un excepcional comportamiento dinámico y un confort de marcha superlativo. Un auto impresionante, uno de los autos más recordados en la historia, el Citroën DS. Pero ahora que estoy pensando, en TN Autos manejamos un DS, una versión ID hace unos cuantos programas, mira. Seguimos haciendo un poquito de autobombo en TN Autos. Sabés que acabo de encontrar algunos autos que ya manejamos en el programa. En realidad no lo manejé, fui de acompañante de Pechito López, tricampeón del WTCC. Y acá está el auto en el que anduvimos por el Autódromo de Buenos Aires, ¿te acordás? Mirá, llego caminando y me encuentro con el Méhari, este vehículo de safari, abierto, playero, con carrocería de fibra, que acá en TN Autos también la manejamos, ¿te acordás? Y acá tenemos todo un sector de competición porque Citroën se ha dedicado durante muchos años a las carreras tanto de pista, pero sobre todo a las de rally. Y por qué no también un poquito de autobombo, un poquito más. Nosotros manejamos el DS3, campeón de rally en Córdoba, no hace mucho, excelentes experiencias, ¿te acordás? Lo que más me gusta de este conservatorio es que la gran mayoría de las unidades expuestas funcionan, andan, le das vuelta la llave en el tambor y arranca el motor y se pueden mover. Así que me ofrecieron, ¿querés sacar alguno, dar alguna vueltita? Elegiste un par. Finalmente me quedé con el 12B, que creo que es el emblema de Citroën de todos los tiempos, y con una joya que a mí también de chico me volvía loco, el Citroën SM Maserati. Pero vamos por partes, vamos a andar una vueltita en el 12B y después te cuento del otro. Vení. Es impresionante cómo anda este 12B, parece un 0 kilómetro y claro, parece 0 porque tiene 33.000 kilómetros y es modelo 90, es el último que se fabricó, ¿no? Y además lo bueno del 12B es que le podemos abrir un poquito el techo, yo no lo abrí completo, pero con un poquito ya te permite disfrutar de este ferrito de otra época de cara al sol. Muy lindo manejar esto realmente. Y claro, se siente también la suspensión tan confortable de siempre y volver a manejar estas palancas acá sobre el panel con la primera en este caso para atrás, a diferencia de los Renault 4 y Renault 6 que tenían la misma palanca pero con la primera hacia adelante. Mati, ¿y acá adentro es igual al de 1950? No, no cambió todo el panel, hay más plástico, no es tan lindo, pero básicamente sigue el mismo planteo, ¿no? Del instrumental, de la palanca acá, el sonido de los 2 cilindros, volante grande, básicamente el 12B en su esencia. Y acá está el SM. Es en definitiva un auto sport que se lanzó en 1970. Esta es una unidad del 71 y Maserati porque tiene un motor hecho por Maserati, un V6 de 2,7 litros y no es casualidad porque Citroën había comprado hacía muy poquito justamente a la italiana Maserati. Entonces el proyecto ¿cuál era? Hacer algo con las prestaciones de esos deportivos italianos, pero con la sofisticación y las suspensiones hidroneumáticas que ya tenía en uso Citroën en el DS.
Y esto es una de las mejores cosas del auto, el motor Maserati, un V6 2.7 de 170 caballos, un motor excepcional, de lo mejor en esa época. Tiene 3 carburadores dobles y fíjate que el motor está tirado hacia el habitáculo por detrás del eje y es una configuración muy rara porque este auto tiene tracción delantera. Por lo general estos motores en los autos Sport tienen tracción trasera y sacan el eje cardan hacia atrás. Bueno, acá es al revés, sale hacia adelante para darle la fuerza a las ruedas delanteras. Y estas bochas, por decirle así, son las cápsulas del sistema hidroneumático que gobierna la suspensión y que también comanda otros sistemas como la dirección, los frenos, etc. También una cosa hiper avanzada para la época. Acordate, año 1970. Hace algunos años manejé este auto en este mismo lugar y me encantó, me sorprendió aparte el tema de la suspensión tan avanzada que eleva y baja también la altura del auto, que se endurece en las curvas, también el sistema de freno, que el freno es una perita, no es ni siquiera un pedal y bueno, tiene un tacto extraño por este sistema justamente hidroneumático. Y lamentablemente, como me piden que redondee, que ya hablé mucho, me voy a perder de contar un poco la época de los 80 de estos Citroën, como por ejemplo el CX, este Sapo, como se le decía, enorme, tan sofisticado, el GS, el Visa, que supo venir importado a fines de los 70 y 80 a la Argentina, el AX, bueno, y tantos modelos de Citroën hasta llegar a la actualidad. Y también tenemos los concepts, los prototipos, hay de todas las épocas, pero hay uno en particular que recuerdo muy pero muy bien. Te lo muestro y ya cerramos, vení. Es este, el Citroën Lignage, un concept, un prototipo que se presentó en el Salón de Ginebra de 1999 y me lo acuerdo bien porque yo fui a ese salón, era muy chiquito y ya cubría salones. Era una cosa impresionante, era la estrella de la marca en ese salón y luego este concept dio lugar al C6, uno de los autos más avanzados de los últimos tiempos que se lanzó en 2005. Fíjate cómo un concept, en este caso en el 99, adelanta las líneas de un auto que por ahí mucho después se va a lanzar, como en este caso el C6. Por eso hay que prestarle atención justamente a los prototipos. Y acá se termina nuestra visita al Conservatorio de Citroën en París. Pero ojo, que esta marca en un año y medio cumple 100 años de vida, así que me imagino que va a haber grandes celebraciones y espero que nosotros estemos en la lista de invitados. Nos vemos para ese entonces.